Hola, ¿qué tal amigos que nos acompañan amablemente aquí en este repositorio fiscal, en esta entrega quincenal que tenemos la primera de este año, de este 2022? Espero que les haya ido muy bien en sus fiestas navideñas y en la fiesta de fin de año. Y pues vamos a empezar con mucho ánimo. El día de hoy tenemos un invitado que es el doctor José de Jesús Suárez Mariscal. Él es doctor en materia fiscal, especialista en impuestos, y además es un especialista en materia laboral. Sin embargo, hoy no vamos a ver el tema de temas tributarios con relación a la materia laboral. Sin embargo, espero que ya desde ahorita le estemos formulando una invitación para que luego nos pueda acompañar en este repositorio. Entonces, amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del repositorio fiscal. Muchas gracias, estimado doctor también Reynoso. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer y es un privilegio el poder compartir la pantalla con gente tan importante como es el caso tuyo y también del equipo que amablemente nos acompaña. Y pues muchísimas gracias. Y aquí estamos para platicar de este nuevo enfoque en materia fiscal. Bien, comentábamos previamente el doctor Jesús Suárez y este amigo suyo, soy Jesús Reynoso, em, que el tema de la recaudación para el año 2022, como bien señalan los comerciales que he visto por ahí un par en televisión abierta, el Senado de la República dice que no hay impuestos nuevos, no hay contribuciones nuevas. Y entendemos en efecto que no hay contribuciones nuevas. Sin embargo, sí hay una serie de cargas administrativas que pueden llevarnos a cometer una infracción, y la infracción paralelamente trae una consecuencia que se llama multa. Entonces, comentando con el doctor Jesús Suárez, hablábamos de esta situación de cómo la recaudación podría verse incrementada sustancialmente por el tema de las multas, que si bien es cierto, no son contribuciones, se llaman aprovechamientos precisamente porque son distintos a las contribuciones, pero también van a generar un incremento en la recaudación. ¿Qué opinión me puedes compartir de esto, doctor? Gracias, muchísimas gracias, Jesús. Pues realmente creo que es una readecuación del sistema fiscal mexicano. Creo que efectivamente no hay contribuciones, no hay impuestos, pues si pudiéramos hablarlo ya técnicamente, no hay impuestos nuevos, pero derivado de la definición del artículo 2 del Código Fiscal, en donde se establezcan las diferentes contribuciones, pues vemos que efectivamente los aprovechamientos son las multas. Las multas es una variable que ahorita vamos a ir desmenuzándolas en los principales artículos que se están reformando para este Código Fiscal del 2022, pero definitivamente que es una nueva forma de contribución que nosotros como especialistas debemos estar alertando también a los contribuyentes para que no vayan a caer en ese tipo de faltas y vayan a tener sustancialmente algo que pudiera ser un cobro excesivo de sanciones. Tú cómo lo ubicas en este momento, Jesús? Fíjate que yo creo que aquí es una jugada muy atinada para efecto recaudatorio del gobierno federal y bueno, particularmente de Cámara de Diputados y Senadores que cerraron filas y dieron una reforma fiscal, todo un paquete fiscal muy cerrado. Casi no hubo modificaciones de cómo lo envió el Ejecutivo. Ujú. Y lo que sucede es que la mecánica, cuando la autoridad debe determinarle a un contribuyente que está auditando, que está revisando, para determinarle impuestos omitidos,
pues es muy complicada, ¿sí? Debe primero empezar un esquema de revisión, luego hacer una determinación y al final la liquidación, es decir, revisión, determinación y cobro. ¿Qué pasa a diferencia con las multas? Las multas ya están fijadas en la ley, hay mínimos y hay máximos, y si cobra solo los mínimos, no tendría que hacer una fundamentación o más allá, o mejor dicho, una motivación exhaustiva del por qué está determinando una multa cuando es la mínima, y además las infracciones, pues bueno, se pueden acreditar de una forma más sencilla, ¿no? Por ejemplo, si alguien incumple con alguna de estas nuevas obligaciones que tenemos, comentábamos, por ejemplo, que se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes todas las personas mayores de 18 años, que ahorita te vamos a preguntar esa parte precisamente, cómo las visualizado. em, entonces ya tendríamos, si no se inscriben estas personas, aparejada una multa. Y cuando tenemos aparejada una multa, pues sabemos que ya, ya está determinada. Es decir, el esquema para determinarla es: incumples, cometes la infracción y automáticamente ya la autoridad fiscalizadora o fiscal puede determinar una multa. Y eso le reduce muchísimo el tiempo de realizar una revisión, eh, sea una auditoría de las tradicionales que conocemos, es decir, las físicas, o bien una auditoría de forma electrónica, que Es son correcto. las que parece que van ahorita en aumento. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos podrías comentar de esta parte de el régimen de no obligaciones, el régimen sin obligaciones para las personas que tienen 18 años o más? Porque entiendo que son los que tienen 18 años, pero no los que recién cumplen 18 años, ¿no? Como hemos querido entender por la exposición de motivos, que esa exposición de motivos sí me pareció un tanto ambigua. Sí, fíjate que en este nuevo sentir de la autoridad y en el ámbito del control que pretende tener el Estado bajo la modalidad de querer inscribir a todos los contribuyentes que cumplan 18 años, pues la mayoría de las personas nos quedamos con ese sabor de boca que eran los que iban a cumplir 18 años. Sin embargo, en la redacción y en la clara lectura que ya se le puede dar a esta disposición del Código Fiscal, Jesús, es bien importante detonar que son todas aquellas personas que no estén inscritas en el régimen que les corresponda, o simple y sencillamente que estén registradas en el Registro Federal de Contribuyentes, pero que si no tienen ninguna obligación, de todos modos van a tener que estar inscritas. Y nos llama mucho la atención, vamos a las cifras que ya por ahí amablemente ya el equipo está proyectando. Por ahí vemos cómo ha ido ya la evolución en los últimos 10 años de lo que es el Registro Federal de Contribuyentes por tipo de contribuciones, por tipos de personas. Llama la atención también de que hay grandes contribuyentes, personas físicas. Y eso realmente para mí me sorprendió porque visualizaba prácticamente que los grandes contribuyentes eran generalmente corporativos, eran empresas, pero también hay personas físicas que ya también están dentro de esta figura. Y bueno, pues nosotros al analizar y al revalorar cómo ha ido creciendo este padrón, pues nos damos cuenta que por ahí tenemos ya cifras que también el mismo INEGI y el mismo Instituto Nacional Electoral ya nos están dando luz de cuál es el proyecto y cuál es el número de contribuyentes que se pretende recaudar. Actualmente, si pudiéramos nosotros observar la última lámina en esta información que nos provee el SAT en los datos abiertos, pues veremos que a partir de lo que es marzo del 2021, pues ya tenemos por ahí cerca de 30 millones de contribuyentes en sus diferentes vertientes y en sus diferentes, ¿cómo se llama? Como tipos de contribuyentes, sobre Ajá. todo en la parte de personas físicas y personas morales. Y pues vemos que esta nueva determinación de la autoridad estamos apuntando a que va a tener al menos unos 20 millones de contribuyentes más, Jesús. Es una cifra monstruosa
de personas físicas que no estaban inscritas y estas van a ir desde las personas que van a cumplir 18 años a partir del 2022, pero llama mucho la atención la redacción de la disposición en el sentido de que son todas aquellas personas que no estaban inscritas en el RFC, es decir, Sí, un ama de casa. Sí, Jesús. no, no, continúa, por favor, sí, sí, porque iba yo en el mismo tenor, entonces te escuchamos, perdón. Gracias. Pues imagínate lo complicado, ¿no? Una ama de casa que recibe donativos de su esposo para que tenga gastos para sufragar su casa, pues va a tener que estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes aun cuando no tenga ninguna actividad económica. Entonces, ¿qué te parece esta nueva disposición que realmente no se aprecia en la redacción de la ley, pero que sin embargo también personas mayores que quizás reciban dinero de sus hijos en México o en Estados Unidos y que no tengan ninguna otra actividad, pues van a tener que estar inscritas en esta nueva disposición de ley? Precisamente, Jesús, como bien comentas, es muy particular la disposición, porque podemos advertir pues varias situaciones, ¿no? Primero, que efectivamente la exposición de motivos aparenta que es para que las personas que recién van a cumplir 18 años no vayan a tener un problema de robo de identidad, lo cual sí me parece un poco extraña una exposición de motivos de carácter tributario con esta trascendencia, ¿no? Es decir, si fuera por transparencia y protección de datos, sería otra situación. Pero bueno, también se advierte que aquella intención que había de tener todos los datos biométricos de las personas y un programa que no pudo prosperar, a final de cuentas sabemos que en el SAT sí existe el control de datos biométricos. Entonces, pues es una solución a aquella disposición donde no se pudo implementar el control de datos biométricos. Pero además, dice disposición, este régimen es el régimen sin actividad económica y la actividad económica es tan sencilla de realizar que constantemente le estamos activando los seres humanos con ir a realizar compras sencillas, cualquier compra que necesitemos para nuestra subsistencia cotidiana, pues ya estamos realizando una actividad económica, ¿no? Es decir, no es una actividad económica quizás formal, pero si ya estamos intercambiando mercancías por dinero, pues necesariamente ya es una actividad económica. Esto significa que todas las personas que estén inscritas de algún modo ya tendrían que estar reportando que sí tienen actividades económicas, ¿no? Ingresos por donativos, por ejemplo, que sería muy importante tener cubierto en la declaración de ingresos por donativos, porque si no, un ingreso que es exento se les puede convertir en un ingreso grabado. Además de esto, pues observamos un tema donde yo quiero pensar que el SAT ya está funcionando como un reloj suizo de manera impecable, porque todavía hace unos meses padecíamos el tema de las citas para que nos atendían en el SAT. Y no había citas para que las personas pudieran obtener las múltiples o claves o realizar los múltiples em, eh, trámites que hay que realizar en el SAT. Sin embargo, si ahora le sumamos estos 20 millones de forma inmediata, pues creo que el SAT debería estar previendo una capacidad exorbitante para las citas que tiene que generar para estas personas. Es decir, cómo va a ser esta situación. Y por otra parte, la parte recaudatoria, que es donde empezamos aterrizando esta reforma, pues si multiplicamos 20 millones y vamos a pensar que el 50% va a cumplir y el otro 50% pudiera tener complicaciones, tenemos por lo menos 1 millón por una multa que va más o menos en 12.500 y 1 millón por 12.500 pues es una cantidad considerable, ¿no? Es decir, va a tener una recaudación paralela que no es de contribuciones, independientemente de las contribuciones que no deja de tener las obligaciones el contribuyente, ¿sí? Entonces, de esta visión, no sé qué, si nos quieres compartir algo más
o quieres que empecemos a ver ya las demás reformas, porque son bastantes reformas con Sí, son bastantes bastantes. multas. Mira, yo nada más concluiría que, bueno, desde luego que la intención por parte de la Secretaría de Hacienda en lo que respecta a la resolución miscelánea fiscal, pues la idea es impulsar la cultura tributaria entre los jóvenes y al mismo tiempo facilitar su incorporación al campo laboral. Y pues bueno, según la propuesta que se envió al Senado por ahí en octubre de este año, pues se permitiría prevenir o desarticular acciones de robo de identidad que se han detectado para la evasión. Y pues aquí hay una crítica que también quisiéramos, por lo menos de forma personal, hacer. Se está disminuyendo el presupuesto anticorrupción tanto para el SAT como para los mismos sistemas de anticorrupción a nivel país. Para Y la bueno, WIF. para la WIF también incluyéndola. Y bueno, y sin embargo, pues se detecta que dicen que es para evitar este tipo de robos y siendo que el presupuesto está bajando, ¿verdad? Entonces, ahí dejo mi comentario. Sí, gracias, gracias, Jesús. Sí, muy pertinente lo que comentas, porque, insisto, es muy peculiar esta reforma, y yo creo que vamos a estar hablando mucho de ella. Sí, va a dar mucho que hablar en los siguientes meses, pero bueno, vamos a ver qué sigue, ¿no? Bueno, pues no sé si gustes que comentemos ahora también las multas que se les plantean a los diversos grupos corporativos que vayan a tener pérdidas fiscales mayores a las que vayamos que puedan comprobar. Con gusto, solo haría un comentario paralelo a algo que acabas de decir. La reforma, ahora desde mi punto de vista, esta reforma 2022 atiende a esquemas de control del contribuyente. Es decir, no solamente tiene que hacer el reporte de sus contribuciones, sino implementar muchos esquemas de control. Por ejemplo, en el reciclo vemos cuántas posibilidades hay de que te expulsen del reciclo, de que ya no puedas estar en el reciclo si no cumples con los esquemas de control. Entonces, si no estamos cumpliendo con esta parte de obligaciones administrativas que, si bien es cierto, no generan una contribución económica, una contribución financiera inmediata para el contribuyente, sí le genera una carga tributaria no financiera. Y es importante que lo dejemos muy claro, porque le puede traer consecuencias muy severas a los contribuyentes que no estén cumpliendo. Entonces entiendo que este 2022 tiene este esquema de control muy férreo sobre el contribuyente. Y bueno, como bien señalabas, vamos a empezar con el material que preparamos. Y si gustas irnos comentando, por favor, Jesús, y vamos comentando. Sí, pues llama mucho la atención de que, bueno, pues les van a imponer una multa muy severa a las sociedades que coticen en bolsa y también a los grupos corporativos que aunque no coticen en bolsa también se ostenten como corporativos que manifiesten pérdidas fiscales mayores a las que realmente puedan documentar o que puedan probar. Esto pues ya lo habíamos visto en los anteriores ejercicios. La autoridad fiscal lleva un control muy estricto sobre las pérdidas fiscales que tiene cada contribuyente y en especial los grupos corporativos, porque ahí la autoridad había determinado y había detectado que las pérdidas fiscales pues eran trasladadas de un contribuyente a otro y que en algunos casos las pérdidas no eran de las magnitudes ni de los montos que se tenían. Entonces, pues la autoridad detecta esta anomalía, ya era una práctica antigua, entonces ahora pues tenemos una multa muy severa. Jesús, no sé tú qué opinas de esta sanción, pero la verdad a mí se me hace muy severa que los grupos corporativos que pudieran incurrir en esta sanción o que, vaya, se las impongan, pues prácticamente los dejarían sin liquidez. Pues este esquema de imposición de multas o de determinación de multas se convierte en un esquema punitivo de algún modo. Entonces, cuando ya pasamos del esquema recaudatorio, del esquema que tiene contributivo por parte de las personas físicas o morales obligadas a ello, y luego los llevas a este esquema tan complicado, pues estaríamos perdiendo de vista algo muy importante, que es el funcionamiento natural
de la empresa. Y cuando la empresa ya se ve así asfixiada, pues entonces tiene que tomar decisiones tristes o decisiones catastróficas, ¿no? Podríamos ver una, una pérdida en el país o una salida de los capitales que sería muy lamentable porque lo que necesitamos es precisamente una solidez financiera a nivel macroeconómico ahorita y esto me parece que no abona para estar llevando este ánimo de buenas finanzas privadas y públicas, porque no podemos hablar solamente de controlar de esa manera exorbitante a los grupos corporativos. Definitivamente, y sobre todo en un ambiente y en pues en una economía que prácticamente está entrando crisis, no solamente en México, Jesús, sino a nivel mundial, ¿verdad? Esta etapa del COVID que todavía no acaba por destaparse completamente y donde ya estamos viendo que la nueva cepa Omicron pues está siendo realmente más contagiosa y pues viene pues a enrarecer este clima de todavía de un endurecimiento fiscal en México que, bueno, definitivamente la OCDE lo está aplaudiendo porque pues obviamente va a recaudar más el aparato gubernamental, pero sin embargo los contribuyentes en México pues están viendo que este tipo pues de sanciones tan finas y tan profundas pues va a ser mella el año que entra. Entonces sí debemos ser muy prudentes en este sentido y sobre todo pues las pérdidas fiscales ahora, si antes las revisábamos muy bien, ahora las tenemos que dar doble revisada y yo creo que también quien va a pensar mucho en firmar un dictamen fiscal, pues ahora son los auditores fiscales que van a validar las, las, eh, las auditorías cuando sí proceda en uno de los nuevos requisitos que también se establecen por aquí. Sí, y bueno, aquí vemos a ver quién va a ser el valiente, ¿no? Como tú señalas, que esté firmando los dictámenes, porque la sanción viene muy dura, muy endurecida para el dictaminador, pero además también ya trae tintes de corte penal, es decir, ya podría haber privación de la libertad y insisto, creo que esto no está abonando para que las finanzas y las declaraciones contributivas sean mejores, sino que estamos ya en un esquema de persecución que no sé si sea lo mejor en el momento histórico que estamos viviendo. Como bien señalas, la pandemia le ha pegado muchísimo a las economías de todos los países y lamentablemente Omicron parece que llegó realmente para demostrar que era la cepa más fuerte hasta ahorita conocida, ¿no? Y todos los vuelos que se están cancelando nos dicen, eh, pues Sí, bueno, caray. un indicador bastante triste, pero ahí está el indicador, ¿no? Definitivamente. Y sin embargo, bueno, pues este tipo de impactos fiscales, ilegales y penales que ya estamos ya también advirtiendo, como bien lo comentas, pues las mismas declaraciones también de las autoridades financieras pues están obviamente corroborando que este tipo de impactos están teniendo un impacto positivo sobre todo en el padrón de contribuyentes, ¿verdad? Vemos por ahí las declaraciones que hace Raquel Buenrostro en el que detalla que pues ya creció el padrón de contribuyentes al cierre del año pasado, del 2020, en cerca de 79 millones. Y si a esto les agregamos justo el comentario inicial que estábamos haciendo de los nuevos contribuyentes que no tienen una actividad específica, y si a esto le agregamos también los contribuyentes que van a estar en el reciclo, con todos los bemoles que implica, que prácticamente pareciera ser que la legislación está hecha para que el reciclo caiga en una falta y que después se vuelva a ser un contribuyente eh, de una actividad totalmente normal como lo tenemos hasta ahorita. Entonces, se sube el nivel de contribuyentes y esto es claro que la autoridad pues va a tener un nivel mayor de control a través de los medios electrónicos, Jesús. Sí, sin duda. Eso es una apreciación, no van a poder tener tantas personas. Y también hemos advertido que el nivel de los presupuestos para la autoridad pues ha bajado.
Entonces tienen que recaudar más con menos personas, entonces ahora sí que vamos a tener que estar al pendiente de nuestro buzón tributario, todos y cada uno de nosotros, porque realmente este tipo de obligaciones para los contribuyentes pues van a estar pues en una secuencia bastante severa. Sí, pues aquí entraríamos en un esquema de revisar la línea de producción, ¿no? Porque a final de cuentas, pues también el SAT tiene que generar su propia línea de producción. Si bien es cierto, no son un producto como tal, pero sí son actos administrativos que tienen que generar y que tienen que notificar. Entonces, este comentario que haces del buzón tributario pues, viene muy atinado porque sí tenemos que ya tener los ojos abiertos más constantemente sobre el buzón tributario. Te comentaba hace un momento que hay una serie de reformas y si es de tu agrado, podemos ir comentando algún par o tres tal vez, porque sí son muchísimas las reformas que tenemos, pero sí me gustaría que fuéramos planteando a través de algunas diapositivas. eh, Claro, claro, por- adelante, me Porque encanta la idea. sí, porque me parece que sí, son tantas que por lo menos agotemos algunas. Sí, Entonces claro. vamos a revisar esta parte, que es la parte que nos estabas diciendo, la obligación de los contribuyentes para ser dictaminados. Regresa la obligación del dictamen fiscal en términos del 32A y tiene la obligación las personas morales con ingresos acumulables. em, de que en un año, que en el año anterior que tengan acciones colocadas en bolsa, o sea, es decir, grandes contribuyentes, y tenemos 1.650.000. 1.000 millones. Mi- Sí, son 1.000 millones. Lo iba a dar en términos de millones de pesos. Ok, correcto. Tocayo. Perdón, Jesús. No, Tú no, no siempre te tan preocupes. atinado en acotar las cifras, porque realmente sí llama la atención la cifra tan alta de ingresos. Sí, y como no quiero que me ocurra lo que a alguna secretaria de Economía le pasó, me estaba brincando. Pero Muy bueno, bien, ahí tenemos la cifra, sería 1.000.000.000 de 650.000.000.000, es correcto. 490.600. Y esto es para grandes contribuyentes. Tenemos la fecha de presentación del dictamen, que es a más tardar el 15 de mayo y antes del 15 de julio. Em, y tenemos la precisión de que se tendrá por cumplida la obligación del 32H para estos contribuyentes En y, materia de dictamen, muy bien. y no aplica la revisión secuencial con el nuevo inciso M, quinto párrafo del artículo 52. Esta partecita donde no aplica la revisión secuencial me parece sí muy atinada de la reforma, porque si le estás cargando tanta responsabilidad al dictaminador, también tienes que darle la confianza y trasladarle la confianza. Y si le estás quitando esta parte de ya de la revisión secuencial, implica que el ejercicio de facultades de comprobación ya no va a ser desarrollado en esta forma tan acuciosa de la autoridad, porque ya tienen la confianza de que, bueno, alguien que tenía mucha responsabilidad en hacer un dictamen atinado y apegado a la realidad, pues plasmó las cifras y plasmó todas las notas que tenía que haber plasmado. Vamos a la que sigue, por favor, y si nos ayudas, por favor, a analizar esta, Jesús. Justo en este comentario que tú también comentas, bueno, pues obviamente al darle tanta responsabilidad a los auditores, el artículo 52, fracción tercera, tercer párrafo del mismo código establece que los van a eximir de cualquier tipo de responsabilidad siempre y cuando ellos hayan informado a la autoridad fiscal del hecho que hayan determinado en su revisión. Entonces, esto lo van a hacer de acuerdo a lo que ellos marcan con las reglas de carácter general que va a emitir el mismo SAT y que sin embargo también de alguna manera le dan la opción de protección a los auditores. En la mayoría de los colegios a nivel México, Jesús, hemos advertido esto, ¿no? Y la mayoría de los auditores, pues esto realmente no les da ningún alivio porque dicen, bueno, pues realmente el que me está pagando a mí, pues es el contribuyente y yo voy a ser el que voy a decirle a la autoridad en dónde se equivocó o qué procedimiento estuvo mal o qué esquema
en materia fiscal utilizó. Entonces, creo que hoy por hoy el hecho de ser auditor es una actividad de mucha responsabilidad y que la autoridad fiscal no se va a tentar el corazón para quitarle el, el reconocimiento que le otorga año con año a los auditores para efectos de tener el registro ante la Administración de Auditoría. Entonces, este incumplimiento no solamente va en disposiciones fiscales, también abarca las actividades y las obligaciones aduaneras, pues también obviamente amplía mucho más el panorama. Y bueno, pues hoy por hoy yo creo que un dictamen, Jesús, no sé tú cómo lo veas, pero si un dictamen hoy se cotizaba en determinada cantidad, pues va a ser un servicio especializado que desde luego se va a volver más oneroso en el futuro. Fíjate que además de esta situación del tema de los honorarios, que deberá verse reflejada seguramente Sí, claro. por el riesgo que implica, lleva al auditor a hacer un, no sé, como una parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación. ¿Por qué te lo digo? Porque el monopolio del ejercicio de la materia penal, incluso en delitos fiscales, está a cargo de la Fiscalía General de la República cuando se trata Ujú. de delitos del orden federal y ¿Verdad? Ujú. está a cargo de la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando se trata de delitos fiscales. Entonces, cuando ya le tienes que dar la categorización de delito fiscal, pues, parecería que ya tienes facultades de autoridad, que sí me parece ahí que es muy desproporcionada la norma, porque ya estás dándole facultades a un ciudadano cuya responsabilidad es de otro índole. Entonces, que ya pueda clasificar delitos eh, y además informarlos, pues entonces sí ya viene a darle una carga muy importante al dictaminador, ¿sí? Entonces entendemos que actúa siempre de buena fe el dictaminador, pero tampoco el dictaminador tiene que tener una carga de tal naturaleza, ¿no? Porque va incluso en contra del monopolio para ejercitar la acción penal que tiene las autoridades. No estoy diciendo que se resta el monopolio, ¿no? Pero sí estoy diciendo que le estás trasladando una carga como si ya fuera una facultad específica de una autoridad fiscal. Entonces ahí sí me parece totalmente desproporcionada la medida. Y desde luego que en la misma autoridad fiscal, Jesús, no sé tú qué opinas, va a decir, mira, yo no fui, o sea, fue realmente tu dictaminador el que eh, inició esta comisión del delito y bueno, la autoridad fiscal pues tendrá que darle seguimiento al igual que la autoridad judicial, pero sin embargo pues deja al dictaminador como si fuera él el denunciante. Sí, sin duda es muy trascendente la medida y bueno, pues hay que tener los ojos bien abiertos. Jesús, debo comentarte que el formato que tenemos para el repositorio fiscal es de media hora y creo que tenemos muchísima tela para seguir Y cortando sobre las reformas. definitivo. Te quiero invitar, extender la invitación para la segunda quincena de enero. Nosotros coincidimos las fechas en que estamos haciendo este repositorio con la fecha en que sale publicada la revista de práctica fiscal. Ah, qué Es bien, qué sí, bien. bueno, pues amablemente Tax Editores nos ha dado este espacio y entonces hacemos coincidir cuando tenemos el repositorio con la salida de la revista. Hoy salió, este, hoy día 2 sale la revista, entonces tenemos esta charla, pero creo que nos quedamos muy cortos porque tenemos mucho por exponer. Sí, y quiero abusar y porque yo sé que en público no se deben hacer las invitaciones, pero sí voy a abusar y te voy a hacer manita de puerco para que Con mucho nos gusto. puedas acompañar en la siguiente Con quincena mucho gusto lo hacemos. del repositorio para que continuemos con la parte de las reformas que nos falta
y entonces sí sería ya ir aterrizando con todo lo demás que nos falta de las multas, porque entonces sería multas segunda parte, para que podamos llevar a cabo esto. Entonces, Parece muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y pues un excelente año 2022 para todos, para todo el equipo de producción, para ti también, doctor, y pues un abrazo y encantado de recibir esta invitación y aceptarla con mucho gusto. pues te agradezco muchísimo, le agradezco también a todas las personas que nos ven y que nos siguen aquí en el canal de YouTube de Tax Editores, y pues los invitamos a que nos escriban al correo que aparece aquí abajo, para que nos hagan saber sus dudas, sus comentarios, sus manitas arriba o sus manitas abajo. Digo, también es válido si nos dicen que algo no les gusta y nos ayudarían a mejorar mucho. Igualmente les quiero hacer un feliz año nuevo, un 2022 que sea muy próspero, y que nos estemos constantemente capacitando. Es mi invitación para todas las personas, porque me parece que es la herramienta más importante que podemos desarrollar este año que recién empieza, y verlo como un año de muchísimas oportunidades. Muchas gracias. Un placer haber contado con tu presencia. Todo lo Y contrario, todo lo contrario. Y recordemos que pues el SAT está a la vanguardia. El año 2020 cerró con 247 facturas FDIs por segundo, ¿eh? Pues vamos a ver con cuántas cerramos este año por ahí, Jesús. vamos a ver si se incrementa la velocidad como en la Fórmula 1. Así Esperemos es. que así Sí, yo sea. creo que sí. Muchas gracias. Qué gusto. Un abrazo a todos. Hasta el Gracias, siguiente muchas gracias. repositorio. Gracias.